Bien, hermano, en este día Dios le bendiga, Dios le guarde a todos y a todas. Vamos de inmediato a orar para de esta manera ponernos en la mano del Señor y que Él nos ayude a enseñar su palabra. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día vengo ante ti, suplicándote, pidiéndote y rogándote que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé de nuevo, Señor, para enseñar tu palabra. Ayúdanos, fortalécenos y guárdanos. Padre, en el nombre de Jesús, me humillo ante ti, dándote la gloria y la honra, Señor, que solo tú mereces, Dios amado. Padre, gracias, cúbreme con tu sangre mientras enseño tu palabra, Señor. Te lo ruego y te lo pido, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, hoy vamos a iniciar con otra religión falsa por demás, igual a todas las demás que hemos estudiado. Ya usted sabe que hemos estudiado el Islam, el judaísmo, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, el catolicismo romano, y también estudiamos, por último, estuvimos estudiando la última religión que estuvimos estudiando fue el movimiento de la nueva era. Estuvimos estudiando el movimiento de la nueva era. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar una religión llamada Solo Jesús, Nueva Luz. Solo Jesús. Quizá usted ha escuchado de esta iglesia, Solo Jesús, y vamos a ver con la ayuda del Señor en qué consiste su doctrina, qué enseñan, cuándo apareció esta doctrina de Solo Jesús y qué significa esta doctrina de Solo Jesús, a qué se refiere. Todo esto lo estaremos viendo con la ayuda del Señor. Vamos a hablar de su origen, de su fundamento, de su fundador y de sus seguidores. Bien, ¿qué es Solo Jesús? Es un conjunto de iglesias pentecostal, ¿verdad? Una de ellas es la Iglesia Pentecostal Unida. Dentro del conjunto de iglesias hay varias iglesias. Hay una que se llama la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de Fe en Jesucristo, la Luz del Mundo y otras iglesias independientes que adoptaron la enseñanza de Solo Jesús. Su origen, ¿quién fue su fundador? El fundador de esta iglesia, Solo Jesús, fue Sabellius, y sus seguidores que enseñaban esta doctrina en el tercer siglo después de Cristo. Tercer siglo
Estamos hablando del año 300 después de Cristo. O sea, esta doctrina de solo Jesús no es nueva. Apareció en los 300 años después de la muerte de Cristo, su resurrección y su levantamiento a la iglesia. Después de esos 300 años es que aparece esta doctrina de solo Jesús en los primeros 3 siglos después de Cristo. Desapareció por un tiempo y luego reapareció otra vez en el año 1913. O sea, apareció por primera vez en el año 300 después de Cristo. Menguó bastante y luego reapareció otra vez, pero ya en el año 1913 apareció esta doctrina, solo Jesús. Ahora, para entender qué es lo que enseña solo Jesús, y recuerde que su fundador fue Sabelio. Bien, ¿cuál es la teología, la enseñanza que ellos tienen? Ellos tienen una enseñanza unitaria. Usted diría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre unitaria y trinitaria? La diferencia de unitaria es que ellos creen solo en Jesús. Nosotros tenemos una doctrina trinitaria, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo, con diferentes funciones. Solo Jesús enseña que su teología es unitaria, única, Jesús único. Entonces, ¿qué creen? Creen que solo Jesús es Dios. Dicen, escuche esto, que el Padre, Dios el Padre, y el Espíritu Santo, oiga esto, solo son 2 nombres de Jesús. ¿Qué les parece? Por eso es que ellos dicen solo Jesús. ¿Por qué dicen solo Jesús? Mire cuál es la razón. Creen que solo Jesús es Dios. O sea, que no hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Ellos no creen eso. Por eso ellos creen en un solo Jesús, que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo a la vez. Y no es así. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo y está Dios Espíritu Santo. Esos 3 son los que conforman la Trinitaria. Solo Jesús cree que Jesús es único y que el Padre y el Espíritu Santo son nombres de Jesús. Eso es falso. ¿De dónde viene su aspecto histórico? ¿De dónde proviene? Como le decía ahorita, en el 3er siglo, o sea, siglo, recuérdese que son 100 años. Si hablamos del 3er siglo, estamos hablando de 100 años, 200 años y 300 años, 3er siglo. 300 años después de Cristo. Sabelio, ¿quién era Sabelio? Recuerde que fue el fundador de esta doctrina llamada unitaria, solo Jesús. Sabelio, presbiterio de la iglesia cristiana en el norte de África, comenzó a negar la evidencia de la Trinidad. ¿Qué hizo Sabelio? El fundador de esta doctrina unitaria, solo Jesús, que en los primeros 300 años después de Cristo, Sabelio comenzó a enseñar que la Trinidad no existía. O sea, no existía Dios Padre, no existía Dios Hijo y no existía Dios Espíritu Santo, sino
que Jesús es el mismo Padre y que el Espíritu Santo también es un nombre de Jesucristo. Y el Padre es otro nombre de Jesucristo. O sea, solo Jesús. Entonces, decía Sabelio que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y la única persona de la deidad. O sea que la deidad, según Sabelio, en el año 300 después de Cristo, la deidad, simplemente Cristo, que la deidad no es, como enseña la Biblia, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero Sabelio, quien fue el fundador de esta doctrina unitaria de solo Jesús, él enseñó que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y la única persona de la deidad. ¿Usted está viendo? Y eso es falso, porque en la deidad hay tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres deidades. Él dice que no, que es un solo, y que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Los términos padres, enseñó Sabelio, el fundador de solo Jesús, en el año 300 después de Cristo. Los términos Padre y Espíritu Santo eran dos nombres de Jesús que se referían a ciertos aspectos de su personalidad. ¿Usted está oyendo? O sea, que no hay un Dios Padre, que no hay un Dios Hijo y que no hay un Dios Espíritu Santo, sino solo Jesús, y que tanto el Padre, el término Padre y el término Espíritu Santo, según Sabelio, según la doctrina de solo Jesús, representan al mismo Jesús. Hermanos, así se van introduciendo a la doctrina de rol, poco a poco. Esta doctrina, la de solo Jesús, o doctrina unitaria, no trinitaria, llegó a conocerse como modalismo por su insistencia de que los distintos nombres de Jesús, eran solo modos de representar a Jesús. Sabelio y sus seguidores afirmaban: Dios fue crucificado, con lo cual hacían una inmensa confusión con Dios el Padre. No fue Dios el Padre que fue crucificado. Quien fue crucificado fue Dios el Hijo. Pero Sabelio, recuerde que fue el fundador de esta doctrina, solo Jesús, él enseñaba que Dios el Padre fue crucificado, y no fue Dios el Padre, sino Dios el Hijo fue quien fue crucificado. Entonces dice: Sabelio y sus seguidores afirmaban: Dios fue crucificado, con lo que hacían una inmensa confusión entre Dios el Padre, que dio a su Hijo unigénito, y Dios el Hijo, que se entregó para encarnarse y ser crucificado. Entonces Sabelio creó una gran confusión al decir que Dios el Padre había sido crucificado. No fue Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Se entregó a sí mismo, se encarnó y fue crucificado. Ahora bien, la herejía, que es una herejía, una doctrina errada, una doctrina del demonio, una doctrina sacada de contexto, eso es herejía. La herejía de Sabelio
desapareció de la iglesia antes de finalizado el siglo IV, o sea, antes de finalizar el año 400. Recuerde que esta doctrina de Sabelio apareció en el tercer siglo, y duró casi 100 años. O sea, el tercer siglo, estamos hablando de 300 años. Y a finales del siglo IV, o sea, los primeros 400 años después de Cristo, ahí desaparece esta doctrina de solo Jesús, pero se ha levantado otra vez en estos últimos días. Recuerden que apareció en el año 300 después de Cristo, desapareció en el año 400 después de Cristo y reapareció en el año 913 después de Cristo. Y hasta el día de hoy hay muchas iglesias que enseñan solo Jesús, que bautizan en el nombre de Jesús, leen la Biblia en el nombre de Jesús, y todo lo que hacen es en el nombre de Jesús. Vamos a seguir aprendiendo alguna cosa más de estas enseñanzas de solo Jesús. En el libro Son Daily from Herbert, Carlos Bradman describe el surgimiento de la doctrina unitaria llamada solo Jesús en el movimiento pentecostal. En el año 1913, Juan Head Spain tuvo una revelación sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. En el campamento donde se encontraban los pastores, empezaron a estudiar el asunto, o sea, el poder que había en el nombre de Jesús. Era un grupo de pastores que estaban en un campamento, y este hombre llamado Carlos Bradman, o mejor dicho, Juan Head Spain, este hombre tuvo una supuesta revelación en el año 1913. Una supuesta revelación, que hay que tener cuidado con estos sueños y estas revelaciones. Sabemos todos que Dios habla a través de sueños. Todos sabemos que Dios revela a través de sueños. Pero también todos sabemos que no todos los sueños vienen de Dios. Hay sueños que no vienen de Dios. Entonces, en el 1913, Juan G. Spain tuvo una revelación, o sea, un sueño sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. Una revelación de la palabra en ti. En el campamento donde se encontraban los pastores, empezaron a estudiar el asunto y llegaron a la conclusión, algunos pastores, de que el verdadero bautismo en agua tenía que ser en el nombre de Jesús. Oiga cómo es que entran las confusiones. Ahora, hermano, la pregunta que hay que hacerse: aquellas personas que bautizan solo en el nombre de Jesús, que son iglesias unitarias, o mejor dicho, solo Jesús, esas iglesias vienen de esa doctrina del año 300 con Sabelio. Recuérdense que en el siglo IV, en el año 400 después de Cristo, desaparece esta doctrina. Y ya para el año 1913,
un individuo llamado Juan Heath Spem tuvo una revelación de la Biblia sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. Y como él estaba reunido en un campamento con algunos pastores, comenzaron a estudiar este asunto y llegaron a la conclusión que el verdadero bautismo en agua tenía que hacerse solamente en el nombre de Jesús. Hermano, yo quisiera que usted vaya conmigo a la Biblia, porque la Biblia comienza a desmentir todo ese engaño. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 28. Mateo 28. ¿Qué enseña Mateo 28? Vamos a ver qué enseña Mateo 28, versículo 16 en adelante. Mateo 28, 16 en adelante. Pero los 11 discípulos, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, o sea, los discípulos, después de la resurrección de Jesús, ya Cristo aquí había muerto y había resucitado el domingo. Después de la resurrección, los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueran. Y cuando le vieron a Jesús, los 11, le adoraron, pero algunos dudaban. Recuérdense que están en Galilea, en un monte de Galilea. Y Jesús, ya resucitado, versículo 18 del capítulo 28 de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Cristo. Por tanto, 19, Mateo 28, 19. Por tanto, id, o sea, vayan y hacer discípulos, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note que aquí en este versículo 19, capítulo 18 de Mateo, versículo 19, el mismo Cristo dice a los discípulos, Mateo 28, 19, note que el mismo Cristo es que está ordenando a los discípulos a que vayan a ser discípulos de todas las naciones y que lo bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es Cristo que lo está diciendo. Entonces, decir, enseñar que simplemente debe de bautizarse en el nombre de Jesús, entonces eso lo que indica es que usted el que está haciendo esto, está demeritando la palabra del Señor. Si el Señor Jesucristo dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo hay gente que tiene la cachaza de cambiar esto que el mismo Cristo dijo? Porque fue Cristo que enseñó que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, enseñar que simplemente se debe de bautizar en agua en el nombre de Jesús es contradecir al mismo Señor Jesucristo.
quien envió a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea de Mateo 28, 19. Es clara la Biblia. Todo el que se confunde y quiere confundirse es porque no escudriña y lee la Biblia. Bueno, hermano. Además, era imprescindible ser bautizado en agua para ser nacido del agua y ser salvo. Eso fue lo que comenzaron a enseñar en 1913 Juan G. Spain, que también fue uno de los pioneros de esta enseñanza de solo Jesús en el año 1913. Pero recuerde que Sabelio fue quien inició esta doctrina en el año 300 después de Cristo, la doctrina de solo Jesús. En el año 1913 Juan G. Spain retomó esta enseñanza. Desapareció en el año 400 a finales y reaparece en el año 300, en el año 1913 después de Cristo, con Juan G. Spain. Además, enseñó que era imprescindible ser bautizado en agua para nacer del agua o ser salvo. Empezaron a bautizarse de nuevo según esta forma. O sea, gente que ya se había bautizado, gente que ya se había bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, comenzaron otra vez a bautizarlo, pero simplemente en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece eso? O sea, ya habían cristianos en 1913, cuando Juan G. Spain comienza a enseñar que había que bautizarse simplemente en el nombre de Jesús, y esos cristianos que ya habían sido bautizados en 1913, este señor Juan G. Spain y sus seguidores comenzaron a bautizarlo otra vez, pero simplemente en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Una pregunta que hay aquí que quiero leer, pero ¿cómo reconciliar el hecho de que Jesús mismo mandó a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces le explicaba ahora, si el mismo Cristo manda a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo es que este Señor ahora dice que hay que bautizarse simplemente en el nombre de Jesús? Alguien recibió una luz y que un conocimiento sobre este particular. ¿Sobre cuál particular? De bautizar solo en el nombre de Jesús. Los tres eran una sola persona, enseñaba Juan G. Spain, que los tres eran una sola persona y su nombre era Jesucristo. O sea que Jesucristo es Dios el Padre y el Espíritu Santo a la vez. Los nombres del Señor Jesús y Cristo eran los mismos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué les parece, hermano? Jesús revelaba distintos aspectos de su naturaleza como Padre y como Espíritu Santo. Pero estos dos eran distintas personalidades. La deidad la componía solo Jesús. Ay, hermano, ¿usted está entendiendo eso? Eso es terrible. Doctrina de error. Doctrina de engaño. Las congregaciones
que ponen la revelación particular al mismo nivel con la Biblia están a merced de cualquier error. Eso es verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es que ya yo no puedo tener una revelación particular si ya la Biblia tiene una revelación. Si ya la Biblia, el mismo Cristo de su boca, de la boca del Señor Jesucristo, después de haber resucitado, dijo que bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo es que viene alguien ahora con una nueva revelación a enseñar que solamente se debía de bautizar en el nombre de Jesús? Por eso es que cae en error. Entonces, ¿qué más dice? La nueva luz se esparció rápidamente y ganó muchos adeptos. ¿Qué es eso, adeptos? Para el que no sepa, la palabra adeptos significa seguidores. Comenzó a correr esa mentira, ese engaño, de que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Eso comenzó a correr y eso es falso. Entre las iglesias organizadas que se fueron de ese movimiento, las más fuertes que se hallan en varios países son la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo y la Luz del Mundo. Hay otros grupos más pequeños e iglesias independientes que aceptan esta doctrina de solo Jesús. Se debe aclarar, vamos a aclarar, que algunas iglesias trinitarias creen en la Trinidad, bautizan en el nombre de Jesús creyendo en esta fórmula correcta. No se debe confundir estos miembros del movimiento Nombre de Jesús con los solo Jesús. Son dos cosas muy diferentes. Bien, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Recuerde que comenzamos a estudiar en el día de hoy la religión titulada Solo Jesús. Solo Jesús. ¿Dónde tiene su origen? ¿En qué año? Perdón, ¿en qué año tiene su origen? Anote, por favor. Vaya anotando estos datos que le voy a dar. Tiene su origen en el año 300 después de Cristo. ¿Quién fue su fundador? Sabelio. S de sapo, A, B larga, E, L, I, O, Sabelio. Fue su fundador. Año 300 después de Cristo. ¿Cuándo desaparece esta doctrina? Anote. Desaparece en el año 400 después de Cristo. Desapareció. Año 400 después de Cristo. O sea, al final del año 400 después de Cristo apareció. O sea, esa doctrina duró 100 años y desapareció. Pero, anote, pero ya en el año 1913 aparece con una revelación que tuvo un individuo llamado Juan G. Spain. Yo se lo voy a mandar ahorita por WhatsApp. Juan G. Spain, ya para el año 1913 después de Cristo, tiene esta revelación de que solo había que bautizar en el nombre de Jesús. Anote, ¿qué enseña la iglesia Solo Jesús? Anote, por favor. Anote estos datos que le estoy dando.
que el Padre y el Espíritu Santo son dos nombres, dos términos del mismo Jesús. Eso es falso. Porque la Biblia habla del Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Anote otra cosa. Ya para el año 1913, Juan H. Spen comenzó a bautizar de nuevo a los hermanos que ya se habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tarea. Le voy a poner como tarea que lea con detenimiento Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante. Si usted quiere, puede leer Mateo 28, capítulo 28, versículo del 1 hasta que termine el capítulo 28. Todos los versículos del capítulo 28, léalo. Y ahí enseña bien claro, hablando Cristo, que mandó a bautizar en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, hermanos, Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Dios guarde al hermano pastor, a su familia. Dios guarde a cada uno de los hermanos de la iglesia. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Y, hermanos, decirle que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. Tiempo de mucha confusión de la palabra, de mucho engaño, de mucha mentira, de muchas revelaciones. Y ahora más que nunca tenemos que tener cuenta, porque el tiempo es malo, hermano, muy peligroso. Recuerde que la nueva religión que empezamos a estudiar es solo Jesús, así se llama, solo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Acuérdese siempre de orar por su hermanito Richard, por la familia del hermanito Richard, por el hermano Eladio Bardet, el hermano Víctor de la Rosa, por su familia y, como siempre, orar los unos por los otros. Oramos y concluimos y nos vemos el miércoles con la ayuda del Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Guárdame, fortalécenos, cuídanos, Señor, y no nos dejes caer en tentación. Toda acechanza del enemigo en contra de mi familia, en contra de mi esposa, de mi hijo, en contra de los hermanos de la iglesia, del pastor y de su familia, del hermano Víctor y del hermano Eladio, Señor, yo te pido que tú nos guardes y nos cubras, Señor, de toda acechanza. Padre, te lo ruego, te lo suplico y te lo pido. Gracias, Señor, por escuchar este clamor y que esta enseñanza sea de edificación para todo aquel que escucha, sea hermano o no, sea cristiano o no. Llévala, Señor, esta enseñanza donde esté la necesidad. Te lo ruego, te lo suplico y te lo pido, Señor. Soy siervo inútil delante de ti, delante de mis hermanos. Desarraiga de mi vida todo aquello que no sea de tu agrado. Fortaléceme, cúbreme. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde y Dios te bendiga y nos vemos con la ayuda del Señor, si Dios quiere, el próximo miércoles.